Voy a definir varios conceptos en el ámbito de las ciencias sociales, entre ellas la psicología, la antropología, la historia, la sociología, la filosofía, con el término de la religión, y voy a hablar de la mitología greco-romana, los dioses más destacados, que bueno, pues fue lo que dio lugar a la mitología posterior, después de la antigüedad, sobre todo griega y romana, y a partir de ahí, bueno, pues hoy en día, desde que la religión tuvo un papel predominante ya en el Imperio Romano, la situación cambió y ya, bueno, pues muchas de las mitologías greco-romanas siguen teniendo importancia, pero la religión predominó y además recogió las ideas de las dos potencias del nacimiento occidental. La historia de la religión examina la evolución de las religiones a lo largo del tiempo. Un historiador o la historia en sí lo que lleva a cabo es un recorrido histórico de las diferentes eras con la importancia del pensamiento religioso, es decir, es un recorrido histórico de las religiones a lo largo de los tiempos históricos. La sociología de la religión analiza el papel de la religión en la sociedad y su organización social, que es como si la sociología se encarga de un estudio complejo, que puede ser a lo mejor de un estado, de un municipio o incluso de una comunidad, y lo que lleva a cabo es ese papel en el cual tiene la religión en el pensamiento de la sociedad, cómo influye la religión o el pensamiento religioso en la propia sociedad. La antropología de la religión estudia las prácticas, creencias y rituales religiosos en diversas culturas. La antropología se encarga del estudio de la prehistoria. Cuidado, porque esto lo digo yo siendo historiador, es que la antropología de la prehistoria también se encarga de los rituales de cómo realizaban, pues eso, en fallecimientos, muertes o incluso en ofrendas si se casaban en aquella época, en el periodo prehistórico, porque claro, en la época del Neolítico ya los seres humanos se asientan, ya no viven como el resto de las especies animales, porque en el periodo del Paleolítico es la piedra antigua, así que se vivía prácticamente pues en el periodo de la ley de Darwin, o la, sí, bueno, la clave de la ley de Darwin, el más poderoso es el que sobrevive mejor a las circunstancias del clima. La antropología de la religión lo que se encarga es cómo vivían las sociedades de la prehistoria, e incluso se podían hablar también de las sociedades de la prehistoria americana, que no corresponde con el periodo prehistórico del Neolítico, sino que es posterior, pero es un estudio igual. La psicología de la religión se enfoca en aspectos psicológicos de la experiencia religiosa, que es el objetivo al final es que si una persona tiene creencias, pues lo que lleva a cabo un especialista, un psicólogo, un psiquiatra, es que lleva a cabo pues una serie de cuestiones, cómo puede ver el ámbito psicológico, que es ciencia igual que la psiquiatría, que son ámbitos de científicos, empíricos, a través de metodologías, que la psicología y la psiquiatría siguen pautas, siguen herramientas, la religión también, pero de otra manera. Pero claro, esos son aspectos que, como por ejemplo se puede llevar a cabo ese aspecto psicológico en la creencia de cada persona y cómo que se le puede ayudar. Y la filosofía de la religión aborda cuestiones filosóficas sobre la existencia de Dios, la ética religiosa, la relación entre religión y razón, que es como por ejemplo hablaba Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y muchos otros tantos filósofos del medievo que abordaban cuestiones en la cual, bueno, pues se decía que había dos mundos, el mundo celestial, como hablaban los cristianos, sobre todo los teólogos. Tomás de Aquino es un ejemplo, aunque Tomás de Aquino es más de que él, si para creer o para tener fe necesita primero razonar, que es algo muy diferente al pensamiento agustiniano de Agustín de Hipona, porque Agustín de Hipona dice, si yo tengo fe ya tengo razón, entonces si uno la razón, pues ya creo en la deidad o ese superior, como se hablaría, o Dios. En cambio, Tomás de Aquino recoge los postulados aristotélicos que sí, él cree, pero para creer necesita primero razonar que haya una fe para acercarme yo, como habla el propio Tomás de Aquino. Él dice mismo, es decir, para acercarse a la verdad, si es que existe algo que está más arriba del mundo de los sentidos. Que claro, esa sería más o menos esa expresión. Y las lenguas y textos sagrados analizan los textos sagrados y las lenguas utilizadas en las religiones. Las lenguas y textos sagrados se encargan de un estudio analítico de cómo se utilizan los textos sagrados y las lenguas en el ámbito religioso. Y por ejemplo, la filosofía de la religión, que tanto se habla mucho del cristianismo, la filosofía cristiana, los teólogos de la Edad Media, muchos cogieron muy bien los postulados de Platón. Lo que pasa es que Platón no habla del mundo, el mundo de las ideas, y el mundo de las ideas es la belleza y es otra cosa. Cuidado porque esto lo comento yo siendo historiador. El mundo de las ideas es el mundo de la razón. El mundo de los sentidos, el mundo sensible que hablaba Platón es otra cosa. Porque el mundo terrenal es igual, para Platón es
es corruptible, son problemas, porque es todo negativo, y en cambio el mundo de las ideas, la belleza, es incorruptible, nunca, nunca se va a corromper, es decir, vemos las ideas porque el mundo de las ideas es al final tu razón, es tu mente. Que luego es verdad, el neoplatonismo con Plotino prueba algunas ideas platónicas y luego lo que hizo la religión fue ya casi recuperar, y bueno, no recuperar, sino coger muy bien los postulados y muchos creen o se piensa que Platón y la filosofía medieval es la misma. Y yo, siendo historiador, nada tiene que ver. Son totalmente opuestas. Es verdad que hay algunos postulados, pero claro, el mundo de las ideas y el mundo sensible que hablaba Platón es totalmente opuesto al mundo religioso, y cuando ya la religión empezó a tener un papel protagonista junto con las instituciones monárquicas, las monarquías absolutistas del periodo medieval. Cuando comenzaba. Ahora sí voy a hablar de los dioses Olimpos, de los dioses de la mitología greco-romana, que después de derrotar a los titanes, los principales dioses griegos se repartieron en el mundo. Por ejemplo, Zeus es el dios en la antigua Grecia, Júpiter, que lo imitó los romanos en la antigua Roma. ¿Y quién es Zeus o Júpiter? Da igual. Para ambas culturas, tanto para la griega como Zeus o Júpiter para la romana, pues Júpiter y Zeus, o Zeus y Júpiter, da lo mismo, es el dios del cielo y del rayo. Poseidón es en la antigua Grecia, Neptuno en la antigua Roma. Vemos que prácticamente lo que hicieron los romanos es coger las mismas prácticas y rituales religiosos de la mitología griega. Y ambos, Poseidón y Neptuno todo el mundo lo conoce, es el dios de los mares. Neptuno, por cierto, hay una estatua en Madrid, y ahí es donde celebran los atletistas, bueno, el Atlético de Madrid cuando gana algún trofeo, igual que las Cibeles es el Real Madrid. Bueno, pues Neptuno es la celebración para los atléticos. O para el Atlético, sí. Y el Cibeles es para el Real Madrid, punto. Pero vamos, que puede tener eso también relación. Tanto que se habla, Neptuno y Poseidón, o Poseidón y Neptuno, dejando fuera ese símil futbolístico, son los dioses de los mares, o el dios del mar, de los mares. Hades, en Grecia, Plutón, en Roma, dios del inframundo. Ambos, Hera y Juno. Hera es en la antigua Grecia y Juno en la antigua Roma, reina de los dioses. Hera y Juno es la reina principal de los dioses. Ella es la principal figura, y luego ya el resto, bueno, pues hay otros como que son también importantes. Pero bueno, para hablar de Hera y Juno, que fue además reina, diosa, y fue la reina de todos los dioses, la que tenía el mando. Afrodita y Venus, todo el mundo la conoce. Afrodita, Venus son las diosas del amor y la belleza. Pues Afrodita es en Grecia, Venus es en Roma. Así que bueno, pues para acordar eso, Afrodita y Venus son las diosas del amor y la belleza de la mitología greco-romana o greco-latina, o de la antigua Roma a la antigua Grecia, o antigua Grecia, antigua Roma. Da lo mismo. Ares es en la antigua Grecia y Marte es en la antigua Roma. Y Marte muchos se le conoce como el dios de la guerra. Se conoce, bueno, pues Ares, que es de la antigua Grecia, es el dios de la guerra. Y Marte, que es en el ámbito romano, antigua Roma, es dios de la guerra. Bueno, pues eso sería también otro ejemplo. Y luego Artemisa es antigua Grecia y Diana es antigua Roma. Y ambos son las diosas de la caza, es decir, ambas son las diosas de la caza. Para entender más o menos. Bueno, pues yo he hablado de varios ejemplos, para recordar que, bueno, por ejemplo, Afrodita, la diosa del amor, de la belleza, o Venus, que al final, bueno, pues eso también tiene que ver con el mundo del amor y de la belleza, y si te gusta alguien, por poner algún ejemplo, por decir una explicación, que la situación, bueno, pues que son al final dioses que se han ido creando y que han dejado huella en la cultura occidental, y que hoy en día es verdad que están totalmente olvidados porque ya los dioses que se creen son los dioses del cristianismo y las diferentes facciones religiosas que surgieron después de la Edad Media y las guerras de religión de la Edad Moderna europea. El luteranismo, el calvinismo, la religión católica, la religión ortodoxa, el islam, pues todas las religiones en Oriente Medio también que existen, en la parte oriental, Japón, China y otras tantas. Religiones que han existido en el mundo, y que tienen todavía una gran relevancia debido a que muchas de las estructuras mitológicas de la cultura occidental, en Occidente han desaparecido muchas. Es verdad que en Oriente algunas se han incluso fusionado con las religiones actuales, pero es que en Occidente
desde la aparición del cristianismo con Cristo y todo ello, y las guerras de religión en el periodo moderno, bueno, pues todo ello quedó olvidado. Así que con ello finalizo y si os ha gustado este vídeo relacionado con los dioses de la mitología, algunos de los más importantes y algunas definiciones, darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.